Muy buenas noches o buenos días, según cuando nos estén viendo. Esta noche tenemos el gusto de presentar nuestra lectura poética que reúne a varias voces del Ecuador que con su creación están haciendo historia en este milenio. Así que damos la bienvenida a nuestro programa a los poetas. Los hemos invitado. En esta noche van a hablar sobre la poesía, sobre cómo ha sido la incidencia en su vida, qué autores han producido aquella emoción, aquella lectura, aquella reflexión que va a cimentar lo que es su propia producción. Escuchamos de sus propias voces la poesía que ellos han creado y que está en constante alimentación, en constante producción. Así que les invitamos a nuestros escuchas y a nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a nuestros participantes, en este caso, Lady Valladares, Ramiro Cueva, Gabriel Galarza y Kat Ortega. Soy Rosario de Fátima Almea Suárez y desde Ecuador les doy la bienvenida a este programa. Vamos a comenzar con una pregunta para nuestros participantes que corresponde a lo que es la creación literaria en sí, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que escogen ustedes para crear la poesía? Comenzamos con Lady. Lady Valladares Torres, de Santo Domingo de los Áchilas, nació en 1984. Sus estudios universitarios los realizó en la carrera de Arquitectura en la Universidad Central del Ecuador. Se radica actualmente en su ciudad natal, donde ejerce su profesión como socia fundadora de Valtori Bio Home. Activista por el derecho de las mujeres, forma parte de la Red de Mujeres de Santo Domingo y del grupo cultural Ébano, Sáchilas y Marfil. Es gestora cultural, ha formado parte de la organización de recitales poéticos, escribe en verso libre con una temática intimista, psicológica y social, cuenta con una publicación digital del colectivo Sencillamente Poetas. Le damos la bienvenida a nuestro programa y estamos listos para escuchar la poesía desde sus labios con la propia voz que nos corresponde a los autores que escribimos en esta época. Bienvenida. Bueno, un saludo cordial para ti y para todos los participantes de esta noche. Espero que me estén escuchando. Respecto a la temática, bueno, la temática que propongo es siempre en la índole social o psicológica. Y en estos últimos años se ha debido mucho a algunos procesos personales, pero también globales, como el tema del aislamiento, por ejemplo, que nos llevó a algunos temas psicológicos. Una pérdida personal también marcó mucho en los últimos años de mi proceso creador también. Y eso te puedo comentar. Gracias por su participación. Ramiro Cueva nació en Loja en 1982, cursó los estudios primarios en su ciudad natal y luego migró a Santo Domingo de los Áchilas, donde terminó el bachillerato. Aquí comenzó su amor por la escritura, con pequeños poemas que fueron regalados a sus compañeras. Asimismo, su afán por leer a grandes autores de la literatura y poesía se hace su razón de vida en la universidad. En este lapso no escribe. Comienza a publicar sus textos en las redes sociales en el 2006 y desde el 2013 inicia una carrera personal. Participación en recitales poéticos nacionales e internacionales. Culmina su primer libro titulado Amores del Tercer Mundo y trabaja en un segundo libro que titulará Los Días. La cotidianidad, no vistos de manera detenida, sino más bien vividos como una ajetreada realidad, es una de sus temáticas, así como la de la muerte, las ilusiones, la relación entre el ser humano y el mundo natural. También escribe prosa, cuentos pequeños y ensayos. Le damos la bienvenida a nuestro programa y escuchamos su respuesta y su participación con la lectura poética. Bienvenido. ¿Cómo está, Fátima? Muchas gracias por la invitación, muy amable. Qué bueno coincidir nuevamente con Kat. No conozco del compañero Gabriel, pero es un honor también. Tengo el honor de conocer a Lady y verla casi siempre cuando se da la oportunidad. En este caso, la cuestión mía es un poquito más en la búsqueda de la deshumanización personal. Yo creo que cuando busco tratar de ser menos humano, pues es donde más puedo llegar a tener ideas para concebir un poema. Entonces, siempre busco esa parte poco humana, se puede decir en mi caso, para poder tener inspiración o para poder tener ideas. Me gusta también bastante tratar de unificarme con la naturaleza que me rodea y que puedo imaginar sobre todo. Ese sería mi concepto acerca de la pregunta, Fátima, muy amable. Gracias por tu participación. Gabriel Galarza Mier,
Quito, 1987. Periodista y comunicador, especializado en la cultura, docente de lengua y literatura, participante del taller de escritura creativa de El Ángel Editor, con el que publicó una selección de cuentos y poemas en formato digital. Publicó su primer poemario, Concurso de Voces, en diciembre del 2020, bajo el sello de la editorial independiente Libertad Cartonera. Le damos la bienvenida a nuestra conversación y lectura poética. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, buenas noches con todos, un gusto. Gracias especialmente a Rosario de Fátima por invitarme, por dar este espacio, ¿no es cierto? Que son espacios de lectura, de compartir poesía, que son espacios que están faltando y que es muy valioso, muy importante que sigan existiendo, ¿no? A partir de los encuentros con las personas que hacemos poesía, que queremos escribir, y muy agradecido por eso, ¿no? En mi caso, me pongo a pensar un poco los temas y han variado muchísimo dependiendo la época de la que se trate, ¿no es cierto? Al inicio quizás era una cuestión más íntima, personal, de conflicto, quizás cuando escribía en la universidad, por ejemplo, y después se va tornando, bueno, hay una tónica que igual se mantiene un poco más velada al inicio, que tiene que ver con el mismo lenguaje, ¿no? Con esa imposibilidad de decir. Siempre puedo empezar cualquier tema, pero en el camino se va configurando esta misma inquietud del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede decir? Hasta dónde se puede decir, y entonces siempre termino un poco llevando a eso digamos, mis escritos, mis poemas, ¿no? El último ejercicio que hice, de hecho, tenía que ver con palabras al azar, por decirlo así, ¿no es cierto? Tenía una lista de palabras que tomé de alguna fuente de internet. De hecho, son estos concursos que a veces hacen, bueno, no son concursos, sino como actividades en línea que ponen una serie de palabras y tú tienes que, en base a esa palabra, pues hacer un dibujo. Y yo tomé estas palabras y en cambio hice poemas. Y salió digamos, una serie de poemas bien interesante y muy heterogénea, ¿no es cierto? Dependiendo de estas palabras que habían puesto, que eran al azar, ¿no es cierto? Y entonces eso, ¿no? Y la anécdota es otra cosa que siempre está presente, creo yo, cosas que me pasan y que, bueno, trato de plasmar en el poema a partir del sentimiento, de la experiencia que tuve íntimamente con una sensación o algo, ¿no es cierto? Pero es bastante esporádico. Diría que no busco, es decir, no tengo en mente, y esto no sé si esté bien, pero no tengo en mente un súper objetivo, ¿no es cierto? Como que voy allá y solo tengo que llegar allá, sino que va surgiendo. E incluso en la edición de los poemas o en el trabajo ya con la escritura después de haberlos escrito, muchas veces le tengo recelo a topar los poemas nuevamente, a pesar de que sí lo hago al fin, pero tiene que ver con esta idea que tenía Poe, por ejemplo, que decía que él hubiera hecho un esfuerzo más, digamos, más grande en mejorar, en editar su poesía, pero que siente que no debería pasar por el proceso de edición y que la poesía debería ser respetada tal cual está, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, un poco es lo que yo también siento y pienso, ¿no? Y en ese sentido, pues, los temas van surgiendo. Y sí, pero actualmente el que más me cuestiona o el que más veo en mi poesía es justamente este tema del lenguaje mismo, cómo decir las cosas. Gracias por tus palabras, y escuchamos también a Katy Ortega, nuestra invitada de hoy también en su participación. Caterine Ortega es de Quito, 1986, escribe cuentos y poesías. Publicó Somos Fuego, libro colectivo de poemas, Naranja Entera, micropoemas, La Promesa, videopoemas, colaboró en Ciencia y Simbólica Andina Ecuatoriana y en Loma Grande, Memoria Histórica y Cultural, sección Mitologías. Textos suyos han sido seleccionados para diferentes revistas literarias del Ecuador, Chile y España. Integró varios talleres literarios. Se graduó como ingeniera en artes de la comunicación y visuales. Actualmente es tesista de la Maestría de Literatura en Mención Escritura Creativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, con un proyecto de narrativa hipertextual. En el 2020 obtuvo el primer premio en el concurso de improvisación escrita para melamano categoría lírica y publicó Tarasca, libro de cuentos. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias.
Gracias, Rosario de Fátima, por la invitación y por mantener este espacio. La conozco más como investigadora, pero es un placer siempre compartir estos espacios. También con Ramiro, Lady y Gabriel, pues un placer estar en esta noche con ustedes. A mí me preocupa mucho el tema de la finitud y estos tránsitos que hay hacia la finitud. Entonces, en esa medida, por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, la muerte, por una parte. Por otra parte, me parece también que escribir tiene mucho que ver con poner atención en silencio a la realidad o a lo que podamos percibir de la realidad. Entonces, en esa medida es como permitir que la vida te traspase o que la vida y las cosas te sucedan. Entonces, desde esa perspectiva, la voz del que escribe es como una voz que escucha, para mi punto de vista, y por lo tanto, siento que necesito escribir sobre cualquier cosa que impacte mi sensibilidad. Ahora, último, como digo, esto de la finitud. Pero bueno, no tan último, en realidad desde hace años, pero quizá es uno de los temas que más he topado, pero creo que en el fondo sí escribo también sobre otras cosas, un poco sobre la base de esta idea de abrirse, de hacer silencio y de prestar atención. Gracias tu intervención. Y ahora vamos en nuestro programa a hacer una ronda de lectura poética, que ese es el objetivo, el escuchar a las voces con su creación, escuchar sus propios acentos y su propia entonación a través de lo que es la poiesis que nos van a brindar ahora en esta noche. Comenzamos nuestra ronda con Lady y su poesía. Muchas gracias. Bueno, el primer poema que les voy a compartir, generalmente el título es algo que no le dura mucho a mis poemas. Este poema en particular ha tenido algunos nombres y ahora tiene el nombre de este. Porque curiosamente nuestra ciudad, yo soy de Santo Domingo, es una ciudad en la que se transita por la conformación de la vialidad de este a oeste y es el tramo más largo de la ciudad. Y narra de alguna vez que tuve un amor del oeste y yo soy del este. Dice así: mi retina absorbe el paisaje asfáltico, uno que no vimos juntos, pero vimos los dos. Los niños en la calle son bucles de mi propia infancia, de pies a medias lunas de graduador, elevándome sobre mi propio yo, liviana de tanto, ligera y desconocida de ti. Entonces, tu ausencia se cuela y como combos rimbombantes suena y golpea mi calma, y no hay más ruido que tu ausencia, y del mismo asfalto se levantan dudas, y de todas las puertas ninguna es tuya. Una sed ácida me despierta al tráfico, ventanas corridas saludan. Y yo respondo tácita, taciturna, triste, circunvalando en tu lado geográfico de esta tierra tan mía, tan cítrica, tan con ansias en sus semillas y que la muerdo y que me nacen flores, flores esperanza, cuando a lo lejos hay máquinas trabajando al ritmo exacto de algún recuerdo mío que es tan tuyo, involuntariamente tuyo, y con ellos voy minando los semáforos como niña cazadora de pájaros. Te los dejo como catas para que te golpeen, y siendo nomás esa mi táctica de guerra, me voy sin paz hacia el este, al refugio de mi franca soledad, al que inescrutablemente vuelves a escarbar, y yo que de tanto imaginarte te transfiguro, te veo transformarte en muro y que no vuelas y que te siembras a hierros trabados en el centro del miedo más oscuro, y te esculpo alas con el pico y te trizo las entrañas y me calman las arañas que tejen las palabras de mi voz. Y me calma en los postes los anuncios de pérdidas, que francamente solos, mucho, mucho más solos que yo. Gracias por tu intervención, muy hermosa tu poesía. Vamos a escuchar Ramiro Cueva, que comparte ahora con nosotros su poesía, que estamos listos para escuchar. Así que adelante. Muchas gracias, Fátima. La cuestión de este poema da como los otros textos a partir de la medianoche. No sé si se ve un vampiro o será la afinidad que tengo con los búhos. Vacío de la noche. La sintaxis de la noche suena a gemidos de insecto. Ellos rezan a su dios verde, a ese dios que se viste de miradas desconocidas, que suena a río, a lluvia, a nube negra. En ese mismo entorno de la noche resuenan rezos humanos,
cánticos que tienen la vida de una vela encendida, tarareos armoniosos para nadie, notas musicales para nadie, porque nadie escucha el cuerpo del reloj, ni a las huellas del gato sobre el techo, ni al viento queriendo despedazar a los cristales. En el mismo instante, hay quienes degustan de otras formas, de otros cuerpos, cambiando humedad por humedad, poros mojados por poros enajenados, sustancias saladas, nadando por el cielo de diversos paladares. Pero afuera nada suena, solo se divisa la agonía de los focos, y ese mortal parpadeo que los extingue despacio, el acicalamiento silencioso de los perros, bajo el poste que ilumina medias, en un pedazo de vacío, cortando la mirada de la memoria de aquel que está tras la ventana. Gracias. Gracias, Ramiro, por brindarnos tu creación poética. Continuamos en este acercamiento a lo que son las voces actuales, que buscan una antropología nueva para hablar y dialogar con las anteriores. Seguimos con nuestro querido Gabriel Galarza. Muchas gracias. Voy a leer dos poemas que son cortos. Alguno de ellos tiene una anécdota que quizás después la comentamos o la podemos conversar. Y el primero es un soneto, y se llama La pereza. Bueno, después comentaré la anécdota de este y del siguiente. Entonces el primero se llama La pereza. Dormir en la mañana es sutileza de animales salvajes y cansados que prefieren soñar a ser osados y hacen lecho real de la maleza. Su cuerpo exuberante manifiesta a quien quiere admirar toda su holgura, que no son viles fieras sin ternura y están bien orgullosos de su cresta. Toda esa languidez que nos engaña, los ojos de molicie exorbitados, la suelta dejadez de su mirada, fijada para siempre en la montaña, son símbolos suntuosos y olvidados de un Dios que halló certezas en la nada. Esa es La pereza, y el siguiente se llama Gravedad. Gravedad. He delirado, y tu corazón, que tiene 7 capas espirales, lleva la atmósfera del mundo. En mi delirio, la memoria era un instante de amor reconcentrado, fluyendo en la opulencia de tu tacto. Digo que he delirado, y mi delirio es la implosión que atrae al mundo. Gracias, Gabriel. Muy sentida y muy metafórica tu poesía. Vamos con nuestra amiga Catherine Ortega, que hoy nos deleita con su lectura poética. ¿Cómo se dice en tu idioma la ternura? No me tengo más que a mí para morirme de tanto nadar en el desierto y las catacumbas de peces y sal que apedrean los muérdagos por las noches. Yo digo que la ternura lleva perros como tildes clavadas en la espina dorsal, como ojos abiertos gritando al cielo por el fin de la arena mientras Dios señala con el dedo y dice no a la fe en los milagros. La ternura se dice mariposa muerta que soñaba con polillas en sus zapatos y en la edad de los simios. Entonces nadie lanzaba piedras a los perros callejeros porque piden agua para su lengua seca de abandono. Nadie comía gatos y vacas. Ternura entonces, el crujir de un hueso del cerdo bajo los dientes de la cánida recién parida que no ha comido en 4 días y has pateado por existir. Como se dice aquí, ternura, en los holocaustos diarios, la náusea de Diógenes, el llamador del burdel. ¿Quién enseña? ¿Dónde? Este idioma carnicero. Yo, prepodrido, muriente ya, pero déjenme decir ternura. Gracias. Y en esta noche también me voy a sumar en una lectura poética de uno de mis últimos textos que se publicó hace un mes. Calle apuñalante, 301. Detrás de ti unos pasos, silencio y quietud, sombra incorpórea, robustez extraña, olor a nada, aliento estremecedor en tu cuello, corazón en vilo, trago de sangre palpitante, una respiración apagada y un sonido gutural, sombra de mano encendida aproximándose, quietud de sombras, humedad arañando la soledad, cuerpo en fuga, traspié y derrumbe, humanidad taponando la inquietud de la acera, grito ahorcado en los dientes, lengua vibrante, en escondrijo rutilante, nada, un silencio como cortante luz, tu cuerpo aguardando, vejiga en deglución,
órganos en mutis y al acecho. De pronto un golpe, una patada, una sangre derramándose lentamente. Cuchillo en un cuerpo. ¿De quién? Mi líquido regando el océano. Les agradecemos a nuestros compañeros partícipes de lo que es la creación poética y esta vez vamos a continuar con otra pregunta sobre lo que es el quehacer poético. En este caso, lo que nos intriga es cuándo comenzó esa relación con la poesía y cuándo se sintieron con su propia voz, que ya la habían encontrado o están en ese proceso de esa búsqueda. Comenzamos con Lady. Gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias. Bueno, al ser la primera no tengo mucho tiempo como para pensar en la respuesta, pero puede ser que así resulten las respuestas más sinceras en realidad. Yo siento que la poesía es un lenguaje innato en mi persona. O sea, escribo no necesariamente poesía, pero desde que tenía 15 años más o menos, cuando uno es adolescente, y recuerdo haber empezado mis escritos que en ese entonces estaban destinados siempre para alguna ilusión amorosa, algo o una persona que me importara realmente. Entonces, en ese entonces escribía diarios y recuerdo que trataba con poca conciencia de que lo que estaba haciendo era llevando a este camino que me llevaría finalmente a la escritura de poesía. Trataba de escribir en clave para que en mi casa, que tenía 2 hermanas menores, no descubrieran lo que yo quería decir o para quién iban dirigidos los escritos que yo hacía. Porque ellas acostumbraban en algún momento a robar mi diario y les encantaba meterse debajo de la cama, eran muy niñas, ¿no? Leer lo que yo escribía. De manera que decidí contundentemente que la solución para no ser descubierta era escribir como en clave para que la experiencia en sí esté un poquito protegida con el lenguaje. Y así el lenguaje de la poesía se convirtió luego más bien en un aliado de mi timidez, por ejemplo, y era a través de los escritos, de cuentos que escribía, generalmente para mí misma, que yo podía como que expresar las cosas y los sentimientos que en el cotidiano me resultaban bastante complicados de expresar. En otro momento de mi vida, en cambio, fue terapéutico porque tuve que confrontar una pérdida, la muerte de un ser muy, muy querido, y fue a través de este lenguaje que pude como mantenerme en equilibrio y pude expresar como que el dolor. Fue como un proceso personal, ¿no? Que me llevó, siento yo, como que a sanar un poco y fue mi forma de comunicar ese dolor, de comunicar y de sobrellevar. Y luego un poco es esa reflexión, ¿no? Esa reflexión que creo que todos los seres humanos tenemos en algún momento, esa confrontación con las preguntas de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos, qué existe, qué viene después. También como que esa experiencia de lo cotidiano desde la poesía, porque lo cotidiano tiene como que ese trasfondo para el poeta, que es una realidad paralela, que se embellece, ¿no? Con este lenguaje poético y que potencia toda realidad, por más simple que sea. Y eso, entonces, de algún modo, para mí, la poesía se volvió, pienso yo, es parte del lenguaje innato, es parte de lo que soy como ser humano, ¿no? Yo tengo una formación en otros campos. De hecho, para mí la poesía ha sido algo que lo he vivido, como lo digo, como una experiencia. Probablemente he sido muy ingrata con el amor que siento fervientemente por la poesía, porque probablemente no me he sentado con ella y la he tomado en serio y le he dicho, bueno, vamos a prepararnos o en algún momento decidí dirigirme hacia explorar académicamente, por ejemplo, el tema de la poesía, pero bueno, es un amor que también sí se cultiva con el día a día y con el espacio que le doy en las horas de mi vida a encontrarme con ella. Amable, gracias. Bien. Listo, Ramiro. Estamos a la escucha de tu intervención. Listo, poeta, muchas gracias. Bueno, desde que aprendí a leer,
he estado siempre en contacto con libros y justamente el que me dio un poco de sensibilidad, se puede decir, hacia las letras fue Corazón de Edmundo de Amici. Fue un libro que realmente me marcó la niñez porque descubrí en medio o sea que en medio de una guerra también puede haber cosas positivas, tal y como lo detalla el diario Corazón. Luego de ahí, en mi etapa del ciclo básico, se puede decir de primer a tercer curso, empecé a leer bastante a Amado Nervo. Y recuerdo que en las fiestas del colegio sabía declamar poemas de él. Me marcó también bastante la cuestión de Amado Nervo. Desde ahí empecé a escribir pequeños textos. Y ya cuando llegué a la universidad, pues empecé a leer a los más grandes, empecé a leer Pablo Neruda, Octavio Paz, que fueron los autores que realmente empezaron a marcar en mí lo que es la poesía. Y estoy convencido totalmente que la influencia sobre alguien, sobre un autor, o sea, la influencia de un autor sobre un nuevo autor, pues tiene bastante relevancia. Recuerdo haber empezado a leer a esos dos autores, también a César Vallejo. César Vallejo, lo tengo como una referencia bastante grande, bastante pesada, pero el que realmente me ha ayudado, cuanto a influencias de Federico García Lorca, creo que es el mejor poeta, a mi parecer es el mejor poeta de habla hispana. Tenemos aquí en los ecuatorianos a Dávila Andrade, César Dávila Andrade, a Medardo Ángel Silva también, y del que más he tenido influencia, o sea, para escribir es siempre se me va el nombre, pero en definitiva lo que trato de decir con tu pregunta, poeta, es que fui acumulando experiencias de siempre y cuando me iba llenando de las cuestiones de los otros autores, aprendiendo, sobre todo aprendiendo, y he sentido que toda esta cuestión desde el inicio fue una cuestión evolutiva. Sigo aprendiendo, sigo escribiendo. He tratado de encontrar mi voz, y la musicalidad. Me gusta mucho seguir una musicalidad. Soy poco para corregir, casi no corrijo. Me gusta mucho leer también los autores contemporáneos. Usted estuvo aquí en el evento que hicimos por julio del año pasado y realmente hay bastante aquí, sobre todo en Santo Domingo, para leer, lo que es Lady y otros autores también, pero en definitiva he visto o he sentido que la poesía siempre va evolucionando, pero teniendo estas aristas de los antecesores, de los anteriores, perdón, de los anteriores poetas y poder recolectar influencias. Eso sería, querida Fátima. Gracias, Ramiro, tu intervención. Agradecemos ahora a Gabriel justamente la misma pregunta. ¿Encontraste ya tu voz poética y cómo fue tu primera relación con este arte que es la poesía? Muchas gracias. Yo diría que no. De hecho, el único libro que tengo que publicamos, o sea, lo hicimos con una editorial pequeña, cartonera, se llama Concurso de Voces. Es un título un poco extraño, pero precisamente habla de eso, de voces que llegan, que se agolpan, ¿no es cierto? Como que se mezclan. Y es una recopilación de mis textos o mis poemas desde que tengo 15, 20 años, o sea, más o menos por esa época, hasta hace poquito, ¿no es cierto? Entonces, y el momento en el que recogía los poemas para editarlos, veía que hay una evolución, como una mezcla de voces, y con ninguna quizás estaba muy de acuerdo al final. Entonces creo que todavía suenan varias voces o utilizo varias voces cuando escribo. Yo, igual que mencionaba Lady, a los 14, 15 tuve como un primer acercamiento y fue un acercamiento bien extraño a partir de reflejar como en una especie de, no era un diario porque no tenía esa periodicidad, pero sí que escribía las cosas en una libreta y con intención poética, es decir, con intención de expresar y expresar a través de metáforas o de juegos de palabras, sin siquiera saber muy bien a qué me estaba enfrentando a los 14 años, ¿no es cierto?
y ese ejercicio pues continuó y continúa con más o menos intensidad hasta ahora. Igual que decía Ramiro, ¿no es cierto? Siempre hay dos o tres voces, tres poetas o quizás más que marcan el inicio del interés por la poesía en las personas que escribimos. Creo yo, en mi caso son Las Flores del Mal, que leí muy joven, y Arco de Instantes y bueno, y toda la poesía de César Dávila Andrade. A mí me marcaron muchísimo, sobre todo el segundo. Hice mi tesis sobre él en el colegio. Aprendí un poquito más de la voz y además mirar en mí, digamos, en este contexto ecuatoriano, esa calidad y esa como fuerza de la poesía de Dávila Andrade, pues yo recuerdo estar muy eh, emocionado por esa voz y desde ahí pues no ha parado, ¿no? He leído y releído esos poemas y han aparecido obviamente nuevos autores, pero creo que esos dos me marcaron a los 14 15 años y así empieza esta relación con la escritura en general, porque a la final yo, si bien me decanto por la poesía, siempre he estado entre la poesía y la prosa, tratando de nivelarlas, de incluso de mezclarlas, y ahí puede ser por los poemas en prosa de Baudelaire y luego los poemas humanos o los poemas en prosa de Vallejo, que también obviamente es una, digamos, una poesía que marca la vida de una persona, al menos, o sea, todos los que han leído Vallejo pues lo nombran porque es tan grande, ¿no? Su voz, su poesía. Y por ahí yo creo que va el tema de escribir y también como una necesidad muy íntima de sacar cosas. Al inicio, quizás como te decía, al inicio, o bueno, al comenzar esta charla era muy caótico, quizás muy íntimo, como mucha emoción y después con cada vez un poco más control. Entonces, por ahí, eso. Gracias, Gabriel, por tu intervención. Ahora escuchamos a nuestra amiga Katy. Sí, respecto a esto de la voz, yo creo que no tengo una voz fija. Creo que mi voz está construyendo siempre, está creciendo, de repente me gusta pensar que expandiéndose porque estoy cambiando y estoy aprendiendo siempre. Entonces no me atrevería a decir esta es mi voz porque no, porque después de unos pocos días quizás ya no, ya habré cambiado. Entonces, y respecto al primer acercamiento, yo diría que en relación al ritmo del lenguaje sería con mi madre, porque ella cuando era pequeña me hablaba, me cantaba y así, ¿no? Y ya con respecto a la poesía sería con mi papá, porque una vez estaba en primer grado, sí, 7 años, y la profe me elige para decir un poema. Y entonces yo llego a la casa contenta y le digo a mi papá, no, voy a decir un poema. Y mi papá, bueno, entonces primero tienes que aprenderte el poema. Y bueno, después me preguntó, ¿ya te aprendiste el poema? Sí. A ver, no me acuerdo el poema, ¿no? Pero por poner el ejemplo, a ver, dime. Entonces yo empiezo. Del cielo cayó una rosa, mi mamita, y así con las manos. Ya. Y mi papá me dice, ¿en serio tienes el cielo acá en la cara? ¿En serio así es la rosa? Y así, bueno, no. Me dice, entonces no estás diciendo mucho. El poema decía algo sobre el agua. Entonces mi papá me llevó a un río y me dijo, mira cómo es el agua. Y luego cuando digas el poema, dime el agua con tu voz, con tu tono y con tu gesto, con tus manos. Y practicamos así cada palabra del poema. Entonces el día antes de decir este poema ya con un público, me dio unos guantes blancos. Yo no quería ponerme los guantes, le digo, no, pero la profe no dijo, yo no quiero que vergüenza guantes. Entonces él me dijo, el poema utiliza unas palabras o se utilizan las palabras en el poema de manera diferente a las que las usas en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces, los guantes te permiten hacer esta diferenciación. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento y que tengo presente hasta ahora porque es como esta necesidad de entender que el poema construye otra realidad o es otro lenguaje, es otra cosa, no es lo cotidiano. Entonces yo diría que mis primeros acercamientos con la poesía vienen de mis padres. Qué interesante, porque siempre los padres son aquellos que o nos hacen odiar la poesía, nos hacen amar la poesía, pero ahí están siempre para dar, ¿sí? Esa emotividad o luego esa reflexión, ¿no? Vamos, otra ronda de lectura poética con nuestros invitados que hoy comparten su creación con nosotros. Comenzamos con Lady, quien nos va a deleitar con una lectura de su creación. Este poema se llama Creación. Nada había en el principio. Una supernova conmocionó y terminé flotando en el tiempo.
girando sobre el ADN del universo. Tocaste mis paredes y en caída libre nos sonreímos sin retorno. 7 días más tarde nos descubrimos desnudos y hambrientos, nos alimentamos por instinto y profundizamos en el sonido de la risa y descubrimos el cansancio y la dicha. Todo era bueno y fue la tarde y la mañana de un día sin número cuando hipotecamos el paraíso y pagamos el pan de cada día y nos miramos el miedo y nos dio vergüenza. Y me culpaste y estallamos el mundo. Nos supimos solos en el universo y nos miramos desnudos, arañando en el otro, escarbando respuestas. Entendimos el amor cuando todo era noche y nada era bueno, y devino un diluvio, naufragamos dispares y comimos por hambre. A tu sonrisa escasa la llamé esperanza, descosí tu costilla, buscando mi rastro, y pasada la lluvia, amaneció de nuevo, desnudos el alma, cubrimos el cuerpo. Gracias, Lady, por compartir con nosotros tu poesía. Continuamos con nuestro amigo Ramiro Cueva, quien nos va a deleitar también con su producción. Ahí, ya, listo. Este poema fue concebido así como el anterior poema, después de la medianoche. Justamente fue una noche de verano aquí en Santo Domingo. Noche de verano en Santo Domingo. La noche tiene un desierto de aire, tiene un eco de agua que se repite en las calles y aceras. Tiene animales quietos de metal que dan señales de colores rojas, verdes y resquicios de muerte cuando aparece el color amarillo. Un idioma de smog inunda las narices, un smog húmedo, entre la canción que entonan las gotas de lluvia. Pequeños cauces acuosos caídos del cielo carcomen el cuerpo del polvo, al espíritu de la basura, a la señal de tránsito que aún zigzaguea por el viento. Todavía cae un minúsculo llanto desde arriba. Su velocidad se muestra en la luz del poste, en el cuerpo de la ventana, juntándose hasta formar un hilo transparente. Las ruedas de los automóviles tienen una canción parecida, una canción semejante, en los lapsos de tiempo que se juntan en las esquinas. La noche tiene un desierto de aire, tiene fantasmas que roen las paredes, en medio del éxtasis de los colores. El moho despierta, el moho revive desde su vena, como una caricia de clorofila, que se acentúa en las terrazas y columnas, de una arquitectura idéntica y triste. Somos hijos de la tierra, pero buscamos siempre ser agua. Gracias. Gracias, Ramiro, por hablar de la naturaleza, de lo que es aquello que a veces pasa desapercibido para nuestro criterio, ¿sí? Vamos a escuchar a nuestro compañero Gabriel y a la vez reiterar el agradecimiento a nuestros poetas que hoy comparten su creación en nuestro programa. Les reiteramos el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Escuchamos a Gabriel. Gracias, Rosario. Voy a leer igual 2 poemas cortitos. El primero lo escribí en una comunidad shuar. Tiene que ver con, bueno, nace de una visión de allá. Y bueno, el segundo es más urbano. El primero se llama Lodo. Dice: en la selva, el barro es un rumor constante, amarillo y denso, sobre el que flotan ágilmente los pies de los achuar. Ese es su secreto. Solo resiste al suelo el que adelanta, y tiene un privilegio el que les sigue. Aprende, sin notarlo, a andar como un felino entre las ramas. Y el segundo se titula Aire. Todo es aire. Aire la luz que te despierta. Aire la cuchilla que te mata. Aire la polilla que se extingue. Es aire la emoción de lo indecible. Aire es también mirar las nubes. Aire nadar en los silencios. Gracias, Gabriel, por compartir con nosotros tu poesía. Continuamos con nuestra amiga Katy. Mi colección tinta de aguacero, hecha para preamar cruces, llagas y ataúdes ajenos. Yo soy la muerte, cantó, y al fondo del pasillo gritaban, no, muy cómodos en sus butacas. Yo dije, sea, si naces tinta, sea, sea y no me dejes, que aún mi voz debe disparar humo y hueso sobre las calles y los sarcófagos. Soy sangre vieja, resisto. Hay que volverse hipopótamo o fuego, bestiecita desollada en el desierto.
Yo soy la muerte, gritó alegre y se vio en el espejo de una novia hallada en la morgue. Sea, si eres la voz, y volví incandescencia a lunar mis pupilas. No es poético, dijo un poeta. Sea, no soy poeta, solo tengo bastante alma y piel de payaso. No es riguroso, vale cero, dijo. No lo pretende, contestó mi muerte. Yo soy la muerte y bailo desnuda en un círculo de nieve. Yo soy la muerte y habito a todos. A ella no la toques, le doy mi tinta. Y suspiró un arco iris. Sea, contesté, y vi los puntos de luz de las cosas, vi a los seres con sus colores de fuego y agua, olí las rosas y eran triángulos y mandíbulas de caballos, vi a los humanos, eran como una foto en movimiento, eran planetas y el otro día soplaban la vela de cumpleaños y tenían auto con placa numerada. Mañana eran fetos, yo soy la muerte, dijo, y de una jirafa sacó una constelación, dijo, y sacó de un humano una nebulosa, yo soy la muerte y se nació bailarina de jazz en una catedral. Habla, me dijo, y mi frasquito de tinta cayó al vacío, desparramó todo, pero dije algún lo que sea. Habla, gritó y sacó cristales de mi cabeza al norte, al sur norte y todos los estes. El reloj se hizo aguacero y sonreí. Al fin y al cabo, entendía su idioma. Gracias, Katy, por tu poesía. En esta vez algo diferente, más rudo, más asombroso, ¿no? Vamos a hacer otra ronda de poesía. Comenzamos con nuestra amiga Lady, quien comparte desde Santo Domingo. Muchas gracias. Bueno, voy a incluir un texto que no había pensado en leerlo, pero a propósito del lenguaje del que hablábamos, del lenguaje poético que nos representa, este poema es como un retrato personal, pero con un lenguaje poético que va más allá de una autopresentación donde podamos describirnos físicamente o desde como lo hacemos, desde los logros o académicos que podamos tener en la vida, ¿no? Soy el caos de mi madre rascándome las sienes, su ruido en el teléfono, problema 1 no resuelto, problema 2 no resuelto. Soy el hueso visible por el cáncer de mi abuelo, soy la consecuencia tardía de mi abuelo, soy su lucidez infame de 85 años, soy la cuerda sin voz ni voto, la niña escurridiza del tiempo. Afuera me espera un árbol, soy su madre y el Edipo sobreviviente de un ejército de arrieras que lo hallaron solo, soy su madre ausente y el eusémico, clorofílico, asexuado de la naturaleza más verde que naufraga en mi vientre. Soy una idea empujando otra idea, soy un aguacero de ideas marchitándose en la cavidad húmeda de mi garganta, y a veces soy arritmia despertándome de mis múltiples muertes en mis vidas paralelas. Soy infusión, soy fermento, soy superficie de piel, soy suave al tacto, reptil mudante de pelaje en su nuevo habitáculo. Soy la promesa de deconstrucciones multidimensionales para sus ojos de 5 años. Soy un poliedro de agua suspendido en el patio para encontrarnos y jugar a vivir. Soy ellas habitando los ángulos calientes de la casa, transmutando en salamancas silbantes desde los armarios, en atmósferas calóricas con olor a infancia, que al sobreponernos me marean. Soy fragmento elegido de mis memorias, abstracción, sustancia, buscando un vestido para salir al mundo, tímida hada del tiempo, desnuda, comiendo una manzana. Y ya que es la última sección, voy a permitirme leerles el último poema, que es un cortito, se llama Despertar. En algún momento se llamaba Estrés, me acuerdo, y es un poema que se escribió en un momento tenso de angustia y de ansiedad que dentro de la pandemia y del encierro. Despertar. Mariposas masticadas sobre mi antirreloj cuando marca las 12. Periódicamente olvido quién soy y me creo de nuevo. Mujer laberinto que se bifurca, revolución lunar, cueva de fantasmas. Sigo el eco de mi voz y mi antirreloj marca las 9. Explotan mariposas amarillas, hay luz y vértigo y mi antirreloj marca las 6. Soy laberinto azul, aliento de mariposa, enciendo el fuego de mi cuerpo, ilumino la cavidad de mi vientre y el tejido azul de mis neuronas mientras se balancea mi digestión y sucumbe por la tráquea. Y mi antirreloj marca las 3. Y de las últimas arcadas sobre el inodoro viene el alivio.
Tengo un antirreloj en el corazón, marca las 12, viviré en un bucle claroscuro y moriré a las 6. Gracias. Gracias. Más impactante esta poesía que nos has brindado, ¿sí? Vamos con nuestro compañero Ramiro, quien también nos está acompañando desde Santo Domingo. Gracias, Fátima. Este texto que voy a leerles no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, sino como vendría a ser como una cosmovisión personal sobre quién maneja todo. Alguien. La noche se sostiene por hilos negros, que manipula a alguien, desde un rincón inhumano. Las estrellas en la noche son el jardín de alguien. El sol es un farol diminuto en el tiempo de alguien. Los sueños humanos son el alimento en la eternidad de alguien. Alguien nos puso en el vientre de la tierra para ser roídos por el tiempo, para que las extremidades se extiendan. Alguien nos puso en la realidad para sentir el dolor de las ausencias, para ver cómo la tierra guarda a los que amamos. Alguien nos sopló en las narices, esculpió nuestros huesos y lloró hasta que la sangre corrió entre los cuerpos. Gracias. Gracias, Ramiro, por brindarnos tu poesía y por acompañarnos en esta noche poética, donde nos hemos reunido poetas del Ecuador y de esta generación. Vamos a escuchar a Gabriel con su poesía desde Quito. Gracias. Poema se llama Abstracción en el Hospital. Fue escrito en una feria del libro que hicieron en el Hospital de Eugenio Espejo, creo que en el 2014 o 15. Dice: estoy dentro de un hospital olvidado, en una camilla metálica, rodando. Traqueteo de la neurona quinta de Pablo Palacio, en silencio, y su grito trémulo, ahogado. Memoria quebradiza que desciende de la pared del hospital. Es la voz de doña Elvira, su úlcera de kiosco en las puertas del hospital con vaos. Haciendo el recital, para oír la ponencia de los nuevos enfermos. Y me callo. Y escucho y siento que la pared vibra del lado de la sala de urgencias. Pronto acechará a mi médico diciendo: ¿a dónde vas, enfermito? Ya escuchaste el horror de las imágenes. Ya pusiste en el ánfora escondida tu pústula poética. Y me desmayo. Y uno más, porque ya es la última ronda, se llama El golpe. Un golpe es el granizo aproximándose, el golpe de mi mano que tiembla de dolor, el temblor de mi pierna que patea en vano. Un golpe es el clamor del universo. Asociado al martillo, el golpe. Asociado al obrero, el golpe. Ligado al dolor, el golpe. Que se ciñe y que ignora. Entre los árboles murmura ese mismo golpe. Entre las piedras tirita. Y tú, yo, él escuchan el golpe sin romperse. A nadie se le separan los dientes contra el suelo. A nadie sino al suicida, al saltimbanqui ebrio que cae y sangra sin pensar. El golpe que te das en el pecho, o el clamor de Huidobro y sus montañas, más altas y más bélicas que las de Milton, por pertenecer a su delirio incesante, y no a las legiones del cielo. Gracias, Gabriel, por la poesía, especialmente esa donde aludes a Pablo Palacio. A mí también me gusta hablar sobre Palacio y también tengo un poema dedicado a él, así que deberíamos conjugar los dos poemas para escucharnos mutuamente. Así que agradecemos tu participación y continuamos con Katy. Quisiera dedicar este texto a mi amigo Jaimito porque este texto fue escrito en la tienducha, entonces, bueno, le envío un abrazo y le dedico también esta lectura. Eva tiene envidia de la madera, sobre la que ponemos la cerveza y el humo de algún cigarrillo ajeno. Ebria, cuando todos fingen no estarlo, los que conversan saben que sus amores han caído flotantes en la espuma, saben el no existir de la realidad más allá de un feto que no nacerá nunca, nunca, porque vive en los sueños de algún dios olvidado por los mortales. Llora Eva, ha perdido. La vida es pérdida bellamente trunca en medio canto de sirena. Porque los ruidos vuelan y ella se hace eco de abuelo cero. No tiene madre. Eva no tiene madre. Eva no tiene madre. Eva huérfana, de voz, de leche, de arrullo, Eva sola. Sabe que volar es la única salida al infernoso paraíso que mora en su pecho tibio. Muchas gracias. Gracias, muy sentida esa
esa poesía que trata sobre la figura femenina en este caso. Gracias a todas, a todos los participantes en este programa que trata de dar una antología del nuevo milenio sobre la poesía ecuatoriana, sobre las poetas y los poetas que han escogido lo que es la palabra poética, esa palabra que a veces se esconde en metáforas que a veces son una herencia de tiempos pasados y que a veces denigran ciertas identidades. Pero para eso estamos los poetas en la actualidad, para dar una nueva imagen, para crear nuevas metáforas y erradicar lo que es la segregación verbal. Les agradecemos a Lady, le agradecemos a Gabriel, a Ramiro, a Katy, por brindarnos su tiempo y su poesía en esta noche. ¿Sí? Gracias. Gracias. Buena noche para ustedes. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias. Gracias a todos.